Te duele la cabeza, te duele el cuello, te duelen las articulaciones, la parte digestiva, el colon, rodillas. Tienes un montón de problemas y no encuentran el por qué, la causa. Quizás lo que tengas es una somatización. ¿Y qué es una somatización? Es que cuando la boca calla, el cuerpo grita. Soy Jacobo Marín, esto es Quironatura TV, soy tu experto en terapias complementarias y nutrición celular y te quiero hablar hoy de la parte emocional. Qué importante es la parte emocional. ¿Qué es una somatización? Bueno, cuando una emoción que callamos va al cuerpo, repercute en el cuerpo. Y si vamos a libros antiguos como es la Biblia, en Salmos 32:3 encontrarás: mientras callé, envejecieron mis huesos. Oye, está diciendo que cuando callaste algo, quien sufrieron fueron tus huesos. Bien, pues todo eso vienen muchas investigaciones. Actualmente, uno de los investigadores que nosotros seguimos y trabajamos mucho se llama el Dr. Hammer. Dr. Hammer era un prestigioso médico que, con un choque emocional que vivió junto con su esposa, que fue la muerte de su hijo, asesinaron a su hijo, él rápidamente desarrolló un cáncer en los testículos y su mujer un cáncer en los senos. Entonces determinaron que había una raíz que era emocional y empezó a investigar, y él creó un mapa conceptual de cómo identificar partes del cuerpo, soma, con la parte emocional, que en siguientes capítulos te iré desglosando poco a poco. Mira, ¿qué son las emociones? Bueno, son reacciones que todos tenemos, que experimentamos, pero son subjetivas, ¿de acuerdo? Es decir, dependen de la interpretación de cada persona. Paul Ekman, un investigador, habla de seis emociones. Por ejemplo, la felicidad, que yo la llamaría alegría, habla de la sorpresa, habla de la tristeza, habla del miedo, habla del asco, habla de la rabia o la ira, ¿de acuerdo? Pero doctores en neurociencia han ido interpretando que nuestros cambios físicos, bioquímicos, nuestros gestos, etcétera, han ido investigando todos esos cambios que suceden e identifican cuatro. A mí me gusta decir siempre cinco, ¿de acuerdo? Ellos la catalogan en cuatro, a mí me gustaría decir cinco. Esas cinco emociones básicas serían la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira o la rabia. Y después surgen unas emociones secundarias: la vergüenza, la culpa, apatía, dependencia, desvalorización, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos emociones primarias, emociones secundarias. Pero si bien he dicho que son subjetivas, es decir, ante un mismo hecho, nuestro cerebro crea una interpretación y luego crea un sentimiento. A partir de ese sentimiento tomamos acción. Vamos a poner un ejemplo claro. Un hecho: matamos una vaca y vamos a hacer un asado. El argentino interpreta: mi amigo mató una vaca, vamos a hacer un asado, lo interpreta alegría, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Oye, me está convidando, vamos a comer, vamos a compartir. Bien, imagínate que ese mismo hecho lo ponemos en un país como India, a que cambia diametralmente, opuestamente, la emoción. Tú matas una vaca para hacer un asado en India y ¿cuál es la interpretación? Rabia, tristeza. ¿Por qué? Porque es un animal sagrado, porque eso no se mata, no nos comemos las vacas. Es decir, nosotros, según interpretemos lo que estamos viviendo, vamos a experimentar diferentes tipos de emociones. Por eso, ante un mismo hecho, dos personas reaccionan o se emocionan diferente. Ahora bien, el problema de la emoción es cuando la callamos, cuando realmente la somatizamos. Por ejemplo, en
Este vídeo que hablé del cuello, te dije que era una falta de comunicación. Bien, o sea, yo no comunico algo, estoy en incongruencia, con lo cual, si callo, mi cuerpo lo somatiza, de lo que psique somático. Bien, pues para todo esto, para cambiar nuestra forma de interpretar, pues tenemos trabajos como la programación neurolingüística, la gestión emocional, aprender a gestionar nuestras emociones, cambiar nuestras creencias o patrones, trabajar nuestros transgeneracionales, porque nosotros muchas veces no podemos dominar lo que pasa en nuestra vida, pero sí podemos dominar lo que pasa en nuestra mente. Para trabajar sobre esta psicosomática, siempre hay que buscar que el paciente o el cliente tenga paz interior. O sea, las técnicas irían a conseguir que haya una paz, una comprensión de esa emoción que vivió en soledad. Entonces, primero es conocer qué emoción tenemos atrapada, qué emoción está escondida, o reconocer. Porque muchas veces las emociones del pasado vuelven al presente si tú no las sanaste. ¿De acuerdo? Te lo repito porque es interesante. Las emociones del pasado vuelven al presente si tú no las sanaste. ¿Por qué? Porque hay que reconocer o aceptar, es decir, tenemos que aceptar esa emoción o eso que nos pasó, perdonar y soltar o aprender. Ese sería el camino biológico para sanar una emoción, para desbloquear, para sentirnos en mayor paz, porque si tú tuviste algo en el pasado que te afectó, que se somatizó, y las mayores somatizaciones nos quedan de los 0 a los 7 años, donde muchas veces se queda en nuestra parte subconsciente y no somos conscientes, pero hacemos cosas conscientes. No sé si alguna vez te ha pasado que haces cosas que no quieres, pero dices, ¿por qué la hice? O cosas que dices, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué reaccioné así? Y es porque tenemos una parte subconsciente que guarda la información del pasado, incluso de informaciones transgeneracionales que ya hablaremos en otros vídeos. Te quiero hablar que hay muchas técnicas y que todo esto tiene solución si tú quieres buscar en el fondo de la raíz. Nosotros, los terapeutas holísticos, trabajamos pues con las teorías de Hammer, con EFT, Emotional Freedom Technique, que son técnicas muy sencillas que podemos aliviar ese dolor, esa tristeza, esa ira, esa rabia. Técnicas como desbloqueo de emociones atrapadas, técnicas con kinesiología emocional, camino al inconsciente, hipnosis ericksoniana, relajación. Es decir, hay muchas técnicas que podemos identificar qué es lo que pasó. Te quiero contar un caso de hace años que me vino una paciente con una fascitis plantar. ¿Qué es una fascitis? El pie en el apoyo tiene una fascia y esa fascia cuando se acorta, cuando el pie apoya, le crea dolor, es decir, como si te estuvieran pinchando cuando tú amortiguas. Hice una fascitis plantar. Normalmente los que somos osteópatas, posturólogos, fisioterapeutas, entendemos que, bueno, normalmente pues puede ser por el correr, por mal caminar, por uso en mujeres de tacones, pero esta mujer me vino con los dos pies. Y cuando yo lo pregunto, estoy preguntando, ¿desde cuándo te sucede? ¿Te vinieron las dos al mismo tiempo? Me dice, sí, hace 3 meses. Y yo con todo lo que ya conocía de Terry Hammer dije, esto es raro. Así de repente, en 2 pies, tumbé, hice una técnica que se llama kinesiología y descubrí que la raíz era emocional. Entonces, a ver, me fui a recordar qué es la fascia. La fascia es un tejido que protege al músculo. O sea, emocionalmente tiene como protección. Los pies, arquetípicamente, son el suelo, la unión, la madre. ¿De acuerdo? Y, es decir, protección de la madre
o de alguien relacionado con la madre, y al tenerlo una inflamación, fascitis, quiere decir que hay una emoción latente, normalmente suele ser rabia. Pero yo fui habilidoso y le dije, ¿qué te ha pasado hace 3 meses en relación a tu madre? ¿Qué? Y ella me dijo, hizo como un símbolo de sorprendida y me dijo, ¿por qué? Digo, porque tus pies tienen que ver con... No, es que mi madre falleció. Digo, ajá. Y le dije, ¿y qué sentiste? ¿Que no te protegió o qué fue lo que pasó? Y me comentó de que ella sintió de que su padre no actuó ayudándola en todo lo que es el funeral. Hicimos unas técnicas, se llaman camino al inconsciente, pudimos soltar, es decir, primero reconocimos, aceptamos esa emoción que había vivido, que era rabia contra su padre, perdonamos porque es normal sentir rabia en determinados momentos, lo no normal es quedárnoslo, sentirlo, y aprendimos. Oye, ¿qué aprendiste de esta situación que tú viviste de rabia? Bueno, aprendió tal cosa, aprendió que su padre no podía hacer lo que ella quería que hiciese en ese momento, por eso ella se sintió desprotegida. ¿Y dónde lo sufrió? En los pies, porque era la muerte de su madre. Media hora, señores, se quitó. Se fue caminando, la volví a ver a la semana, pero una fascitis plantar que muchas veces toma un tiempo. Trabajarlo a través de masajes, de fisioterapia, porque era una somatización. Quizás tú sufres una somatización y no lo sabes. Quizás sea algo que ha pasado en tu vida que no lo conoces o no lo reconoces del pasado. Es sumamente importante que te pongas en manos de un experto que pueda ayudarte, que pueda gestionar cómo encontrar y cómo solucionar esas circunstancias. Un placer para mí, mi nombre es Jacobo Marín y lo más importante es que seas feliz.